Pero bueno, estamos en la línea con Víctor García Toma, abogado constitucionalista. Le damos la bienvenida. Doctor García Toma, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Cristian, por la invitación. Muy amable. Gracias. Doctor, a ver, lo primero, quiero conocer un poco su posición respecto a lo que está ocurriendo y sobre todo a lo que es el planteamiento de Fuerza Popular respecto de la segunda vuelta, es decir, el fraude en mesa. Desde su punto de vista, ¿existe, hay indicios o hay pruebas al respecto? Diferenciando indicios de pruebas, doctor, por favor. Lo primero es concordar con usted en rechazar una serie de actos que se han venido realizando durante estos días, estos actos de hostigamiento a determinadas personas por algunas posiciones en torno a uno u otro candidato, el hostigamiento incluso a las autoridades electorales, estos desfiles con machetes y con objetos, digamos, que pueden ser utilizados como armas, el adelantarse en la proclamación de las elecciones, etcétera, etcétera. Eso enturbia necesariamente el proceso. Pero entrando directamente a la pregunta que usted me plantea, lo primero que hay que decir es que el artículo 176 de la Constitución señala que habla sobre la finalidad y funciones del sistema electoral. Y ahí se dice que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Esa es la finalidad en particular, en este caso ya, del Jurado Nacional de Elecciones. En ese marco existe la Ley del Procedimiento Administrativo General, que tiene dos normas en particular que son muy importantes. En principio, en el título preliminar 1.4 se dice principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben ajustarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. En consecuencia, toda reglamentación a la que acuda el Jurado Nacional de Elecciones tiene que finalmente dejar a salvo el cumplimiento de los fines para los cuales tiene esa responsabilidad en este proceso. Pero, doctor, y luego, el punto 11 dice principio de verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Creo que estas normas son muy claras y dejan expresa constancia de que aquí, lamentablemente, el jurado no está actuando de manera idónea. Más aún, como bien sabe usted, derogó una norma sin que hubiese publicado la primera. Sí. Y el elemento o el factor derogante, según el presidente del jurado, era que el Tribunal Constitucional, en una sentencia, había señalado de que cuando precluye una etapa ya no es posible, digamos, sí, reabrir. Doctor, pero déjeme por favor un poco centrar el tema, A ver, entonces, usted cree, vamos piano. No me contestó la primera pregunta, pero usted se refiere entonces que el Jurado Nacional de Elecciones debe dejar el tema de forma y se debe centrar en el tema de fondo, y si el fondo es, digamos, descubrir la verdad, lo que habría pasado en las elecciones, dos cosas concretas. Debería aceptar las 11:59 del día miércoles y debería entregar el padrón de electores del domingo 6 de junio como se lo pide Fuerza Popular para centrar el tema. Por supuesto, pero no porque lo diga yo, lo dice la Constitución y lo dice la Ley General del Procedimiento Administrativo General. Y es lo que la gente espera y desea y lo que el país necesita. Porque el gobernante que nos vaya que vaya a conducir los destinos del país tiene que nacer con legitimidad, y esa legitimidad solo puede darse cuando el jurado declare cabalmente de que los escrutinios han sido total y absolutamente escrupulosos. Ok, pero a ver, la pregunta sería, ¿el Jurado Nacional de Elecciones le tiene que demostrar a los peruanos que las elecciones no han sido fraudulentas, o quien reclama fraude en mesa debería probar que han sido fraudulentas?
Bueno, en primer lugar, no hablemos de fraude, porque para hablar de fraude tendríamos que hablar de una organización que de manera sistemática y orgánica... Le cambio la pregunta entonces, doctor. Ya me respondió la primera pregunta que le hice. Irregularidades. Okay. Irregularidades en algunas mesas o en algunas actas. De eso hablamos. Ok, entonces, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones demostrarle a todos los peruanos que no han habido tales irregularidades. Exactamente. Okay, ¿Y por qué es importante esto? Porque el número de votos que separa uno y otro candidato depende fundamentalmente de las observaciones, las nulidades y las impugnaciones. Es por eso que estamos entrapados en este problema, por lo reducido de la diferencia entre uno y otro candidato. Son 44.000 votos. Entonces, ahora usted me ha corregido justamente cuando yo hablé fraude, usted me dijo no hablar de fraude, de irregularidades. Entonces, ¿le parece que no hay nada todavía como fraude en mesa? Es decir, con lo que tenemos actualmente de indicios, de pruebas, ¿alcanzaría para anular alguna de estas actas como ha pedido Fuerza Popular? Lo que Fuerza Popular ha pedido es que en relación al plazo se le permita, digamos, como elemento de probanza, el haber, primero, las primeras 272 impugnaciones, unidades que ha presentado entre las 8 y las 12, y quedan otras 600 más. Pero el tema central es si actuó bien o actuó mal el jurado en ese caso. Fíjese, el Tribunal Constitucional, en el caso Percy Ceballos Pretel, en efecto, repitiendo una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha dicho que se pueden presentar, no se puede proseguir un proceso electoral cuando ha precluido una etapa de este proceso. Pero el tribunal ha señalado cuáles son esas 3 etapas. La primera es la de convocatoria. La segunda es la referida al acto sufragial. Y la tercera, la proclamación. Esa etapa no se ha vencido. Más aún, ni siquiera en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, en el asunto que es objeto de controversia, la ha iniciado. De otro lado, jurados especiales electorales han admitido esas actas para que sean objeto de debate y cuestionamiento. Las han rechazado, pero formalmente las han admitido, que es lo importante. Ok, pero entonces, desde su punto de vista, claro, las han rechazado en el fondo, pero, digamos, no las han rechazado por la forma del tiempo, ¿verdad? Del plazo. Así es, ok, exactamente. Entonces, desde su punto de vista, ¿el plazo debería ser hasta el día miércoles a las 11:59 de la noche? Exactamente. No más, jueves y viernes días. No, son también. 3 días. La ley habla de 3 días. Ok, los 3 días. Ahora, ¿cuándo vamos a conocer eso, doctor García Toma? Me queda clara su posición, pero ya un poquito, ¿no? Desde el punto de vista digamos, de lo que dice el procedimiento. ¿Cuándo es que se tendría que manifestar el Jurado Nacional de Elecciones al respecto? O sea, ¿cuándo va a definir si es que va a ser 11:59 el plazo o las 8 de la noche? Bueno, el jurado lamentablemente no ha sido muy claro ni muy preciso a lo largo de todas sus posiciones. Se ha caracterizado por una mudez y sobre todo por continuas contradicciones. Yo creo que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones debería dar un mensaje a la nación, primero para dar la tranquilidad y dar las garantías de que van a seguir actuando con transparencia, con idoneidad y con mayor grado de eficiencia posible, y esclarecer, ¿no es cierto?, cuál va a ser la posición del jurado en relación a estos temas, porque si el jurado no lo aclara de manera rápida, lo que va a seguir generando es que el clima de exacerbación se acreciente. Y de otro lado, ya es un tema de celeridad procesal, que esperamos que el jurado esté a la altura de la responsabilidad y pueda hacerlo en el más breve tiempo posible, ¿no? Ok. Ahora, doctor García Toma, ese es uno de los temas, ¿no? El tema de los plazos para los pedidos de nulidad presentados. El otro es el famoso pedido de poder acceder al padrón de electores, no al padrón electoral que tiene RENIEC de todos los que podían votar, sino los que efectivamente habrían votado, ¿no? Ese día, el 6 de junio. ¿Qué cambiaría? ¿Qué resolvería poder tener a mano? ¿Y por qué no lo estaría otorgando la OMPE? ¿No? ¿O por qué el Jurado Nacional de Elecciones no se lo está pidiendo a la OMPE? Usted me aclarará quién tendría que decidir otorgárselo o no a Fuerza Popular, cuando el Defensor del Pueblo también ha manifestado el día de hoy respecto a la temporalidad, los plazos, lo mismo que usted, 11:59, pero que finalmente ese padrón es público y no ve la razón por la cual no se puede acceder a ello. Claro, la lista de electores es pública, no afecta al derecho a la intimidad, no afecta a la seguridad, no es un documento reservado.
incluso es de dominio público en una serie de campos, particularmente el campo negocial. Y vuelvo a insistir en el título preliminar, artículo 1, principio 11, principio de verdad material. En el procedimiento, la autoridad competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sucesiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias autorizadas por ley, aun cuando no haya sido propuesta por los administrados. Es decir, ni siquiera tendría que haberlo pedido Fuerza Popular, que lo ha hecho. En consecuencia, debería procederse a aceptar ese pedido. ¿Quién tendría que aceptarlo, doctor? Sirve para determinar si el número de votos consignados en el acta coincide con la lista de electores. Esa es la utilidad de ese pedido. Ok. ¿Quién tendría que aceptar finalmente el pedido? Porque claro, usted me lee que efectivamente ni siquiera tendría que haber sido a pedido de parte, sino que debería actuar de motu propio. Pero ¿quién? ¿La OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones? Cuando usted decía que efectivamente es una triada, ¿verdad? RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE no tiene razón alguna para, digamos, negarse a dar una información que es pública. Y en segundo lugar, tampoco se entiende por qué el Jurado Nacional de Elecciones toma la iniciativa que han tomado algunos jurados especiales y han solicitado y han obtenido ese documento. Es decir, algunos jurados especiales pareciera que tuvieran un mayor criterio jurídico que los propios del jurado. Correcto. Ahora, lo que ha planteado el doctor Salas Arenas es que esto podría dilatar y se podría justamente exceder el plazo para la proclamación. Una de esas 3 etapas que usted ha mencionado como las etapas del proceso electoral. ¿Le parece un argumento válido para finalmente negarse a ello? Ahí entramos en un tema álgido. Por un lado, no es aceptable que no tengamos un ganador antes del 28 de julio, ¿no es cierto? Porque eso es, la Constitución así lo señala. En segundo lugar, el jurado no debería, dentro de lo posible, de excusarse en este tema, porque tiene la responsabilidad de alcanzar la verdad material para garantizarle a la autoridad que proclame el grado de legitimidad ciudadana que requiere. Entonces, hay que hacer todos los esfuerzos para que se concilien ambos factores. Pero sí reconozco que hay allí el problema es de tiempo. Pero eso no puede ser un factor para que el jurado haga todos sus esfuerzos para llegar a la verdad. Ahora, y no escudarse en un aspecto formal. Ok, doctor García Tomás, algunas cosas también para definir finalmente su posición respecto de otras posiciones, por ejemplo. Javier Villestein pide nulidad de elecciones al Poder Judicial. ¿Es válido? Digamos, ¿usted está de acuerdo con ese pedido? En modo alguno. Ese amparo seguramente será rechazado liminarmente. No tiene ningún fundamento ni asidero jurídico. Y yo le tengo afecto y le guardo respeto al doctor Villestein, pero creo que esa acción de amparo no colabora al clima que necesitamos los peruanos para llegar al 28 de julio, ¿no es cierto?, con una determinación electoral clara y precisa. Ok, independientemente de que lo haya presentado Javier Villestein, digamos, usted está en contra de la sola idea que esas elecciones se puedan anular. Que no hay razón para anularlas. Lo que le estamos pidiendo al jurado es que las observaciones, las impugnaciones y las nulidades sean vistas y haga todos sus esfuerzos para que dentro de ese contexto alcancemos a determinar la verdad de los hechos electorales. Ahora, doctor, el pedido de habeas data sí está dentro de la estrategia de Fuerza Popular, es decir, no es una cosa por fuera, sino dentro de Fuerza Popular y finalmente los reclamos que le plantea al ente electoral. Ahora, lo que podría pasar es que habeas data se resuelve mucho después, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones proclama y ese tema todavía queda pendiente. Por eso, digamos, usted hace el pedido de que el Jurado Nacional de Elecciones efectivamente haga el tema del padrón sin la necesidad de que un habeas data se los obligue. Tiene la obligación por mandato de la ley y además lo tiene por la Constitución. Pero, doctor, parece que no es tan claro que lo tenga por mandato de ley si es que no se lo exige un habeas data, porque simplemente el Jurado Nacional y la OMPE han dicho que no. Entonces, si fuese mandato de ley, estarían yendo contra la ley. Parece que les da un grado de discreción por la cual ellos deciden decir que no. Yo tengo la impresión que el jurado ha entrado en una suerte de pavor y está tratando de salir del problema buscando las formas, como es típico en muchas instancias judiciales.
Pero eso no le hace ningún favor a la democracia peruana. Esta vez el jurado tiene que fajarse, tiene que entrar al fondo del asunto y tiene que resolver. Y lo que resuelva será lo que todos estamos obligados a aceptar, pero que hagan su labor, que cumplan con esa tarea de alcanzar la verdad material. Ok. Con estas voy terminando, doctor. Y claro, dentro de esta exigencia que me parece legítima al Jurado Nacional de Elecciones, que tenga una actitud mucho más proactiva, o sea, claro, usted dice no escondan la cabeza, pero al mismo tiempo cartas tocando la puerta de los cuarteles, exmilitares. Entonces, digamos, ¿qué tanto ayuda o qué tanto, digamos, perjudica este tipo de cosas alrededor de un trabajo que el Jurado Nacional de Elecciones debería hacer? Yo creo que todos deberíamos calmarnos y serenarnos. Entendemos que muchos ciudadanos con buen propósito exponen y expresan sus ideas, incluso realizan actos y acciones que creen, digamos, contribuyen a la democracia. Pero lo que realmente contribuye a la democracia es crear un clima de serenidad que permita, ¿no es cierto?, al jurado tomar una decisión sana, sensata y recta dentro del más breve tiempo posible, con el mayor apego a la verdad. Correcto, correcto. Doctor, a mí me dicen ya, pero yo la curiosidad siempre. Mencióneme 2 irregularidades por las cuales finalmente usted ha tenido la cautela de no hablar de fraude en mesa, pero 2 irregularidades, porque claro, Lourdes Flores no han hablado mucho de distorsiones estadísticas, pero en la línea de Ray Burgum, ¿no?, que finalmente es un científico que había escrito que saltaban irregularidades desde un punto de vista numérico, matemático, pero para ambos lados. Y es lo mismo que finalmente ha dicho también Ipsos, analizar todo el tema de las mesas, todo el tema de las actas. Habrían habido irregularidades, si se quiere, pero para ambos lados y que no tendrían un efecto sobre el resultado final que ya ha sido contabilizado por la OMP. Entonces, ¿cuáles serían esos indicios de irregularidades que a usted le hace exigir que el Jurado Nacional de Elecciones sea mucho más proactivo y transparente? En una parte de su pregunta tengo que ser totalmente honesto y diría que ¿qué sabe el burro de alfajores? Cuando me hablan de estadísticas, para mí eso es chino. Pero es que ese ha sido un poco el indicio fundamental para decir que han habido irregularidades. Porque claro, yo la semana pasada le preguntaba al señor Rospigliosi. No podría pronunciarme, ¿no? Ok. Sobre lo otro es que, digamos, genera una cierta suspicacia que en varias o en muchas mesas en donde la señora Fujimori tuvo un número de votos determinado en la primera vuelta, carezca de votos en la segunda, ¿no? Eso realmente resulta extraño. Claro. Evidentemente eso debería ser objeto de una explicación que no la dan solo las actas, ¿no? Correcto. Eso es justamente un poquito de lo que plantea la información de Ipsos. Pero bueno, dentro de eso, también que el Jurado Nacional de Elecciones sea más proactivo y finalmente vamos a ver cómo define al respecto. Doctor García Tomo, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias a usted, Cristian. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, a ver, antes de ir con la siguiente entrevista, lo que habíamos comentado, ¿no? Movilizaciones en las calles. Aquí en Lima ya van varias semanas. Enhorabuena, viejo. Dentro de la legalidad, marchas, sin violencia, protestas cívicas, si se quiere. Enhorabuena. Es más, yo invitaría a que sigan durante los 365 días del año, cuando se quiere reclamar cosas, por ejemplo, no dejar que el Congreso haga lo que le dé la gana, no dejar que gobiernos regionales hagan lo que le dé la gana en una pandemia. Enhorabuena. Para mí lo ideal es que esas marchas luego se convierten en actividad política, en activismo político, pero ya que haya movilización, enhorabuena. Repito, sin violencia. Y las movilizaciones han estado, ojo, a la orden del día de los dos lados de los espectros, del espectro. Los dos lados. Fuerza Popular y Perú Libre. Esto es lo que ha ocurrido el fin de semana en el interior del país. Vamos a ver esto y regresamos con la siguiente entrevista. A caballo como estos chalanes o a pie portando banderas del Perú, cientos de seguidores de Fuerza Popular recorrieron la Ciudad Blanca para defender lo que ellos consideran libertad y exigir transparencia en los resultados electorales. Trujillo también se sumó a la convocada Marcha del Millón de la Democracia, mostrándose a favor de Keiko Fujimori. Los ciudadanos marcharon por la Avenida España, la más grande de la ciudad de la eterna primavera, hasta llegar a la Plaza de Armas, donde entonaron el himno nacional y algunos fuegos artificiales fueron lanzados al aire. La manifestación generó congestión vehicular.
En otras regiones como Ayacucho, Tumbes, La Oroya y Puno, con banderas peruanas de más de 100 metros de largo y pancartas, cientos de adultos y jóvenes marcharon a favor de Pedro Castillo. Aquí exigían que se le proclame como presidente del Perú. En las 4 regiones cerraron las calles y avenidas, dificultando el paso de los vehículos, por lo que la policía acompañó el recorrido de cada marcha. Igual ocurrió en Cusco. La plaza de armas fue cercada por efectivos que impidieron el paso de cerca de 400 personas que marcharon de manera pacífica en apoyo al candidato presidencial de Perú Libre. Además, en Tacna, la concentración tomó como punto de partida la plaza central. Y custodiados por la policía, cantaron por las calles de la ciudad heroica y finalizaron el recorrido frente a las oficinas del Jurado Electoral Especial. Bien, ahí estaban entonces las movilizaciones al interior del país. Vamos a